Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, como vimos la clase pasada, empezamos a hablar del sistema urinario y principalmente de riñón, tanto anatómicamente como histológicamente, así como algunos principios de su fisiología. El día de hoy vamos a hablar sobre la conducción, sobre todos estos segmentos de la vía urinaria que sirven para conducir la orina y que, bueno, llevan a cabo también algunas otras alteraciones. Espero que lo disfruten. Como primer elemento que me gustaría, antes de cerrar el tema de riñón y de toda la fisiología, quería mostrarles estas dos imágenes. Ya hablamos de los sistemas de intercambio de contracorriente y el sistema multiplicador de contracorriente, y les comentaba en clase de la capacidad que tiene el riñón de jugar con la osmolaridad a nivel intraluminal para poder tener una orina hipotónica, como en el primer ejemplo, pero también cómo bajo el efecto de algunas hormonas, por ejemplo, en este caso, bajo la presencia de hormona antidiurética, quiero que vean cómo en la imagen del lado derecho, al permitir que el agua salga, donde usualmente es impermeable el túbulo colector, pero al permitir que el agua salga, gracias a la inserción de estas acuaporinas en membrana celular mediado por la presencia de vasopresina o hormona antidiurética, vamos a lograr concentraciones de orina de hasta 1200 miliosmoles, ¿no? Cuando lo habitual pues sería alrededor de 50 miliosmoles. Entonces esto es relevante porque nos hace entender los cambios que podemos tener en la orina de una persona basado solo en la presencia o no de hormona antidiurética. Esto para entender la fisiología normal, pero también porque hay trastornos que implican dichas alteraciones. Vean cómo aquí les ejemplifico la relación que existe justo de los segmentos de la nefrona con los vasos rectos, ¿no? Con toda esta red pericapilar tubular y los vasos rectos que la componen, que también juega un papel importante en el intercambio de solutos y de agua, que es este sistema intercambiador. Y bueno, concluyendo esta parte, vamos a empezar por los vasos sanguíneos que acompañan al riñón. Eh, Probablemente sepan que todo nace desde la aorta directamente, de ahí se emite la arteria renal. Esta arteria renal va a formar algunos segmentos y estos segmentos van a tender a dividirse en arterias interlobares, ¿no? Que van a transcurrir entre los lóbulos renales, recordando el concepto de lóbulo, que es la pirámide con la corteza que la acompaña. Estas arterias interlobares, perdón, se van a volver arterias arcuatas o arterias arqueadas, que van a rodear la parte más superior de las pirámides renales, y de ahí estas arterias arqueadas van a emitir ramas que se llaman arterias interlobulares, y estas arterias interlobulares son las que darán origen a las arteriolas aferentes, que a su vez darán origen al glomérulo renal, arteriola eferente, y después en este sistema porta que hay a nivel renal, donde hay una arteria, un lecho capilar, otra vez una arteria, bueno, una arteriola en este caso, y otro lecho capilar, va a estar toda esta red peritubular capilar, que constituye también a los vasos rectos, que serán todos estos que rodean a los segmentos del asa de Henle, y estos a su vez van a terminar ya en una vena, van a drenar directamente una vena interlobular, la vena interlobular a una vena arcada, la vena arcada a una vena interlobar, y de la vena interlobar directamente se va a formar la vena renal. Eh, Dos cosas me gustaría comentar aquí. Una, en estas arterias interlobulares, aunque en el esquema nos ponen como que ahí ya terminó todo, en realidad algunas van a emitir ramas hacia la corteza y van a dar arterias corticales, y hay sus equivalentes en sistema venoso. Hay algo que se llaman venas corticales, y de hecho hay unas que se llaman venas estrelladas, que van a bajar, o estelares, que van a bajar hacia la médula y se van a unir a las venas interlobulares. Y dos, que no existen las venas segmentarias. A diferencia de que sí hay este equivalente en las arterias, en las venas no existe, ¿no? Esto es un detalle anatómico que en ocasiones pues se llega a preguntar, no más, ¿no? Después, en relación al sistema linfático, el drenaje linfático del riñón principalmente tiene dos componentes: los vasos linfáticos mayores, que son los capsulares. Como pueden ver aquí, nacen entre las pirámides y en todo lo que es la corteza, y emiten estas como salientes. Y si vemos aquí estas salientes macroscópicamente, vemos cómo estas salientes tienen algunos espacios por los cuales pueden, gracias a las presiones intersticiales, puede favorecerse la entrada de algunos solutos, de moléculas, de agua, incluso la migración de algunas células, para drenar desde las regiones corticales hacia la médula, donde vamos a encontrar los vasos linfáticos del seno renal, o sea, los que están a nivel prácticamente del ilio y que ya van a emerger por justo el ilio renal.
entre estos dos sistemas, el linfático mayor y los vasos linfáticos del seno renal, existen anastomosis, de modo que todo el circuito está conectado. Y bien, ahora hablando de la parte de conducción de la orina, vamos a hablar de toda esta tubería que implica ya desalojar la orina. Una vez que terminamos en la base, en el ápice de la pirámide renal, que es esta papila renal y que la orina literalmente gotea a través del área cribosa, va a caer a unas estructuras denominadas cálices menores, que son unas pequeñas copitas receptoras que se van a anastomosar formando cálices mayores, y estos a su vez van a formar la pelvis renal cuando se anastomosen, y la pelvis renal ya va a salir del riñón y va a formar una estructura tubular que es el uretero, que va a llegar a la vejiga y se va a insertar. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esto, desde los cálices menores, mayores, pelvis renal, uretero y vejiga. La parte de uretra y sus componentes lo veremos en los apartados de aparatos reproductores respectivamente. Como, bueno, para mostrar de forma anatómica el concepto, pues aquí podemos ver las pirámides renales y cómo cada una de ellas tiene su cáliz menor al cual drena, y la anastomosis de estos cálices menores forma cálices mayores, y la anastomosis de todos los cálices mayores forman esto que es la pelvis renal, y la pelvis renal emerge a modo de un uretero en cada uno de los riñones. De una forma muy general, la composición de estas estructuras es un epitelio, que es un urotelio o un epitelio eh, transicional, que no es lo mismo que las transiciones de epitelios, ¿no? Este urotelio va a ser un epitelio globoso que va a tener las capacidades de cambiar de forma. Típicamente sus células más superficiales pues adquieren esta forma como más acolchonada. Algunos autores comentan que este epitelio es pseudoestratificado, unos lo consideran estratificado. Como sea, se perciben aparentemente múltiples capas, y debajo de este epitelio vamos a tener una lámina propia, principalmente formada por tejido conectivo y algunas células propias del tejido conectivo. Ahorita hablaré de algunas peculiaridades. Después una capa muscular, y hasta en la región más externa una adventicia, una serosa. Prácticamente en todas las regiones son adventicias, únicamente hay serosa en una porción anterior de la vejiga donde recae el peritoneo, ¿no? Entonces hace un repliegue peritoneal y bueno, ahí hay una serosa que es el peritoneo, pero en la mayor parte de todas las estructuras mencionadas es una adventicia, que es tejido conectivo. Ahora, empezando con este epitelio transicional, cosas que podemos denotar es los autores que consideran que es un epitelio estratificado hablan de estas células sombrilla, ¿no? Que es el epitelio más superficial que existe, y les llaman células sombrilla pues precisamente por estas peculiaridades que tienen en la región apical sus membranas. Vean cómo se forman algunas placas. Cuando vemos aquí abajo a la derecha la microscopía electrónica de transmisión, vean cómo se forman estas plaquitas y efectivamente dan la impresión de ser como paragüitas, ¿no? Y estos paragüitas se pueden plegar, se saben doblar. Entonces, estas líneas que ven aquí adentro, que se ven con asteriscos, son pliegues de la membrana que están metidos. De modo que esta célula puede plegarse como si se doblara como origami y hacerse chiquita, o se puede expandir. Típicamente, estas células pueden presentar en ocasiones, pueden presentarse como binucleadas. Entre ellas existen uniones ocluyentes que básicamente hacen impermeable a toda la orina que pasa aquí adentro del resto de las capas. Existe esta glucoproteína llamada uroplaquina, que es la responsable de que se formen estas placas y que únicamente está en el dominio apical. Después tenemos las células intermedias y las células del estrato basal, que tienen esta forma más cuboidea. Aquí pueden ver una imagen en microscopía de luz de campo claro, ¿no? En un HY, cómo se ven este epitelio o este urotelio en la región apical con estas como sombrillitas encima, ¿no? Vean acá el mismo epitelio, pero vean cómo está en su fase como esponjado, ¿no? Donde todas las células tienen un tamaño mayor, se ve totalmente expandido este urotelio, y aquí abajo el mismo urotelio, pero en una porción, en una constitución contraída. ¿De qué depende esto? Del grado de pipí, ¿no? De la cantidad de orina que tengamos en la vejiga. Si tenemos poca orina, es decir, si la vejiga está vacía, prácticamente el urotelio abarca lo más que puede, está como inflado, y en el momento en que se va llenando la vejiga se va contrayendo y se va aplastando este urotelio. Y esto es importante porque esto va a mandar señales. Hay nervios que pueden llegar aquí y establecer contactos cercanos, y entonces con estas deformaciones del epitelio mandan la señal de, oye, pues ya se está llenando la vejiga y es hora de orinar. Un pequeño secreto que les cuento es, siempre hemos considerado, o en los libros de histología clásicos dicen que este urotelio es totalmente impermeable. Sin embargo, al día de hoy sabemos que el urotelio tiene una función mucho más
relevante, ¿no? También nos protege de microorganismos o de algunas moléculas, es capaz de transportar algunos iones y algunas moléculas de agua, entonces parece que puede regular un poquito los solutos a finales en la orina, y entre sus células intermedias vamos a encontrar algunas fibras nerviosas con las cuales se establece comunicación, y precisamente pues para la transducción de estas señales, ¿no? De si se está aplastando o no se está aplastando. Vean cómo aquí el calcio juega uno de los papeles importantes. Entonces, en caso de una deformidad, pues puede entrar calcio a la célula, sale por estas proteínas canal y le avisa al nervio que, pues bueno, se están contrayendo y por ende se está llenando la vejiga en un momento dado. En esta imagen lo que podemos ver es justo la base, el vértice de una pirámide renal, donde vemos la papila renal y su área cribosa y que va a drenar a este cáliz menor. Y aquí en el cáliz menor vemos con este color más rojizo, ¿no? Todo el urotelio que está muy bien pigmentado. Después vemos esta capa pálida, que sería la lámina propia con tejido conectivo. Vean cómo hay abundantes vasos sanguíneos aquí en su interior. Y después una capa muscular que aquí es muy delgada, prácticamente imperceptible y pues no es funcional, ¿no? En los cálices menores no se requiere una capacidad de contracción. Después mucho tejido conectivo que corresponderá a su adventicia. De hecho, si son observadores van a ver este segmento aquí abajo a la derecha. Si pueden reconocer, allá hay corpúsculos renales. Estamos viendo parte de las columnas corticales, ¿no? Que están envolviendo estas pirámides renales. Vean en este acercamiento donde vemos el urotelio, y vean qué bien se ven estos dominios apicales mucho más pigmentados por la presencia de esta glucoproteína uroplaquina. Esta es una tinción de paz, ¿no? Y esta tiñe sobre todo los carbohidratos y al ser una glucoproteína, pues tiene muchos carbohidratos. Y aquí se ve la lámina propia y en la lámina propia podemos ver tejido conectivo, pero también en ocasiones podemos encontrar células de defensa que pueden estar aquí pues al tanto de lo que pudiera infectar. Podemos ver algunas conexiones, podemos ver fibras nerviosas que están también sensando el grado de contracción o de compresión de estas células, y podemos encontrar células intersticiales de Cajal. No sé si recuerdan, pero de estas hablamos cuando hablamos de tracto digestivo, y estas células intersticiales de Cajal, así como sirven de marcapasos a nivel intestinal, también pueden tener una función de marcapasos a nivel de vía urinaria para regular los movimientos peristálticos de estos uréteres que también poseen. Así que Cajal en todos lados. Después, en relación a las capas musculares, aquí se invierte el orden que tenemos en sistema digestivo. Aquí la capa circular es externa y la capa longitudinal va a estar en las regiones más internas. Esto sobre todo para los primeros 2/3 de los ureteros, partiendo del riñón hacia la vejiga. Pero en el último tercio, donde se acerca a la vejiga, se agrega una tercera capa, que es una longitudinal externa, de modo que ya sería longitudinal externa, circular media y longitudinal interna. Esto aplica únicamente para el tercio inferior de los ureteros. Y algo que es, de hecho, este uretero que estamos viendo en la imagen de abajo a la derecha, podemos ver que seguramente aquí tiene parte de su capa circunferencial. Las transversales serían, perdón, la longitudinal interna en esta región, la circunferencial, que son estas como fibras más largas, y después ya vemos que aquí empiezan a haber algunas fibras musculares longitudinales que serían en su tercio más bajo. Estas capas están muy bien conservadas en la inserción de los ureteros con la vejiga. Sin embargo, a nivel de vejiga ya se entremezclan las capas y a todo el conjunto de capas les llamamos músculo detrusor, que ya tiene fibras oblicuas en múltiples direcciones, y pues la idea es exprimir la vejiga. Pero bueno, en el uretero sí están mejor definidas las capas, y pues es importante que recuerdes que la longitudinal es interna y que las circulares son externas. Bueno, esta imagen ya no se ve muy bien, es del departamento, me parece. Aquí vemos el urotelio, ¿no? Adelgazado. Después vemos la lámina propia y aquí arriba unas capas de músculo, ¿no? La longitudinal interna y la circular externa. Y después algunas particularidades de la vejiga. Una vez que llegan estos perdón, y se insertan a la vejiga, los sitios donde se insertan a la vejiga y la emergencia de la uretra, ese triángulo que se forma, se le conoce como trígono vesical. ¿Y por qué es importante denotar esto? Porque macroscópicamente vamos a ver que toda la vejiga se ve plegada, se ve arrugadita. Y esto es porque hay muchos repliegues de su lámina propia formando, no son vellosidades, pero algo parecido a las vellosidades. Y justo en el trígono vesical esto no sucede. En el trígono vesical la lámina propia no está plegada y se ve perfectamente lisa. Es un área poco contráctil donde se favorece sobre todo el drenaje de los ureteros y de la salida de la orina a través de la uretra.
Ah, punto número 2, lo que hablábamos de las capas de músculo ya están en múltiples direcciones y en conjunto se les conocen como músculo detrusor, y solo a nivel del esfínter interno ureteral se puede llegar a percibir la disposición de las capas de músculo, y también decir que en esta región la inervación cambia un poquito para permitir el control voluntario de la orina. Justo hablando de la inervación, va a tener al menos tres componentes. Una son las fibras del sistema nervioso simpático, que van a principalmente inervar a los vasos sanguíneos, van a favorecer la vasorregulación a nivel de vejiga, pero también en el caso de que se activen, pues van a impedir el vaciamiento de la vejiga, ¿no? Lo que menos queremos en una situación de huida o de ataque sería en ese momento liberar la vejiga. Entonces, por lo general, no van a favorecer la micción. Después tenemos las fibras parasimpáticas, ¿no? Que estas fibras parasimpáticas van a tener que ver con el control de los esfínteres y van a tener que ver parcialmente con la capacidad de vaciado de la vejiga. Y por último, nervios pudendos, que van a, como tal, avisarle al detrusor que ya se puede contraer para vaciarse por completo la vejiga. Vean cómo algunas son raíces lumbares y algunas son raíces sacras, ¿no? De ahí que cuando hay lesiones a nivel de lumbar o de sacro, pues pueda haber daños en relación a la continencia. Y bueno, aquí vemos en esta microscopía este epitelio o este urotelio, ¿no? Con sus células sombrilla en la parte más apical, las células intermedias, sus células basales, aquí una lámina propia abundante, ¿no? Y aquí alcanzamos ya a ver algunas células musculares. Vean en esta otro, este es un tricrómico de gallego, donde vemos nuevamente el urotelio, vemos la lámina propia, aquí no se alcanza a ver el músculo, solo estamos viendo uno de los pequeños pliegues del mismo. Y pues nada, así es como se ve la vejiga. Vean en esta comparación, en la imagen del lado izquierdo les muestro el urotelio a nivel del uréter, la lámina propia que es bastante abundante y las capas musculares que son relativamente delgadas, así como su adventicia que es un poco de tejido conectivo. Y comparado contra lo que es la vejiga. Vean cómo el urotelio nada más abarca este primer segmento, es decir, todo el espesor de este urotelio del lado izquierdo corresponde a este pequeño segmento del lado derecho, y después vean la capa de músculo, ¿no? O sea, la lámina propia es prácticamente inexistente, sí existe, pero es muy chiquita. Y después todo lo demás es la capa muscular, ¿no? Es el músculo detrusor, que es el responsable de que podamos vaciar la vejiga. Vean en esta otra imagen de tricrómico de gallego, qué bonito se ve estos repliegues de la lámina propia, ¿no? Se ve el tejido conectivo y encima de este tejido conectivo de la lámina propia se ve el urotelio que está bordeando, y después en las capas más profundas ya se ven estas disposiciones del músculo de forma oblicua en múltiples direcciones que corresponden al músculo detrusor. Y bueno, pues con esto acabaríamos la última sesión de sistema urinario. Espero que lo hayas disfrutado. Si te quedaste con dudas, regresa el video, vuélvelo a ver, vete a leer, haz lo que tengas que hacer y seguro lo vas a entender. Es probablemente mucho más sencillo que la primera parte. Aún así, nos vemos próximamente para dudas y para algunas implicaciones clínicas. Muchas gracias.